Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver una serie de reglas para ver las estructuras de Luis. Este es un video un poco largo, sin embargo, te pido que tengas paciencia y vayas conmigo haciendo los ejercicios para de esta forma el aprendizaje sea mucho mejor. La primera regla para hacer estructuras de Luis dice que elegir el átomo central, en este caso debe ser el menos electronegativo, excepto por ejemplo si tenemos hidrógeno o un halógeno como el flúor. Ellos solamente pueden tener un enlace, entonces van en los extremos. Y en el caso de algunos compuestos orgánicos, el carbono va siempre, excepto en los éteres donde va el oxígeno. Y luego, alrededor del átomo central se sitúan los demás ligandos de forma simétrica. En los oxáceos, por ejemplo, el hidrógeno se une al oxígeno y cuando tengo carbono, oxígeno o nitrógeno, oxígeno, el carbono y nitrógeno son centrales. Veamos esto aquí en detalle. Tengo aquí 12 moléculas, 12 ejercicios. Voy a explicar solamente algunos y pues la idea es que tú vayas haciéndolos ahí en tu cuaderno. Entonces, son estas 12 moléculas que están aquí. Puedes comenzar a escribirlas: agua, trifluoruro de boro, ozono y demás hasta llegar a dióxido de azufre. Veamos en el primer caso para el agua. Entonces tenemos H2O y la regla 1 nos dice el hidrógeno no va en el centro sino el oxígeno, porque el hidrógeno solamente puede tener un enlace. Entonces colocamos el oxígeno en el centro y fíjate que los hidrógenos son simétricos. No coloco un hidrógeno aquí y otro, digamos, aquí abajo a 90 grados, sino que los dos a 180 grados. Eso es mayor simetría. Trifluoruro de boro, lo mismo. Colocamos al boro en el centro y los flúor que son más electronegativos van afuera. En el ozono solamente, pues es el mismo átomo, no importa cuál coloquemos ahí. Vemos aquí, por ejemplo, la regla que dice si tengo carbono, oxígeno. Entonces aquí tengo el monóxido, asumo que el carbono es un átomo central. Y en el caso del NO, del monóxido de nitrógeno, asumo que el nitrógeno es un átomo central. Eso para efectos de las siguientes reglas. Por ejemplo, aquí en el oxicloruro de fósforo, el fósforo es el menos electronegativo y va en el centro. Y fíjate cómo coloco los otros átomos de forma simétrica. Esa sería la regla 1 entonces a la hora de dibujar las estructuras. La siguiente regla dice entonces calcular el número de electrones de valencia. Esto es muy fácil, ya que, por ejemplo, mira ahí la regla, léela y asume esta explicación. En el caso del agua, el oxígeno, pues son 6 electrones, porque está en el grupo 6, más 2 hidrógenos, nos daría 8 electrones. Aquí en el caso del trifluoruro de boro, entonces el boro van a ser 3, y más 3 flúor, o sea, 7 por 3, 21, porque el flúor está en el grupo 7, me daría 24. Aquí puedo ver el ozono, mucho más fácil, ¿sí? Fíjate aquí en el ion amonio. El ion amonio que es NH4 más, entonces tengo 5 por el nitrógeno más 4 me daría 9. 4 hidrógenos me daría 9, pero tengo 8. ¿Por qué razón? Porque hay una carga negativa, perdón, porque hay una carga positiva, y si hay una carga positiva, entonces me da 9 menos 1, me da 8. En el caso aquí del monóxido, entonces lo mismo, 4 más 6, 10. Volvamos aquí al ion nitrato, NO3 menos. Entonces aquí tengo nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno son 5, más 6 por 3, pero oxígeno son 6 y 3. Hay 3, entonces serían 18. Eso me da 23, pero tengo 24. ¿Por qué razón? Porque le sumo 1 por la carga negativa, se me da 24. Entonces tener eso en cuenta cuando habla aquí de si tiene cargas. Verifica por favor los demás electrones de valencia recordando el número de grupo para cada uno de los átomos. Ahora nos dice, dibuja un enlace en cada par de átomos conectados asignando a cada enlace un par de electrones que se irán restando del total. Entonces simplemente hacer enlaces sencillos a todas las moléculas, como vemos aquí, enlazamos los átomos, en todos los casos un enlace sencillo es lo que hacemos. Esto no tiene mucha dificultad, solamente que ahora vamos a colocar los electrones faltantes. Entonces ahí es importante recordar, tú tienes ya todas las moléculas dibujadas, lo que tengo acá, y deben estar abajo los electrones de valencia. No los tengo acá, pero para que tú te devuelvas y los coloques, son aquí 8 electrones de valencia que habíamos dicho que habían, ¿cierto? Y colocamos los enlaces, por cada enlace son 2, entonces como tengo 2 enlaces, pues tendría 4 que ya he usado, o sea que me quedan 4 por usar. Esos 4 son los que completo el octeto. Entonces recordar en este caso el oxígeno se completa con 8,
el hidrógeno con 2, por lo tanto, sería un error ir a completar octetos en el hidrógeno, solamente 2 electrones, que son los dos relacionados con el enlace. Entonces aquí ya tengo los 8 que tengo y los he colocado en el oxígeno del centro. Aquí en el caso de este compuesto tenía 24 electrones de valencia, ¿sí? Y ya usé 6 por los 3 enlaces, o sea que me quedan 18. Simplemente veo que al colocar 6 en cada flúor, completaría 8, uniéndolo sumando con los dos de los enlaces, son 8, 8 aquí y 8 aquí. Tengo los 18 electrones, ¿sí? 6 libres en cada flúor, 6 por 3, 18. Y como ya los usé todos, el átomo central queda así. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, en el caso del boro, como dice acá, su capa se cierra con 6, ¿sí? Entonces ahí es lo que hace alusión acá esto del boro. Y evidentemente obtengo eso. Seguimos ahí para los demás. Y la idea es verificar eso. Los electrones de valencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso aquí del ion amonio, eran 8 y mira que hay 4 enlaces, ya usamos los 8. No hay nada más que hacer. En el caso, por ejemplo, del ion nitrato, teníamos entonces 24 y acá oxígeno le coloqué 6, ¿sí? 6 por 3, 18 y los de los enlaces, 24. Aquí hemos usado también todos los electrones de valencia. Entonces, la idea es utilizar todos los electrones de valencia. Digamos que aquí la regla es usa todos los electrones de valencia de tal forma que se completen los octetos en los átomos externos y dejas el central pendiente. Entonces hemos hecho eso ahí. Ahora vamos a calcular la carga formal para cada uno de los átomos. La carga formal se calcula colocando los electrones de valencia menos los no enlazantes menos el número de enlaces. Por ejemplo, si yo tengo aquí para el oxígeno, ¿cómo calculo la carga formal? Pues son 6 de valencia menos, veo que tengo 4 no enlazantes menos 2 enlaces, eso me da 0. Cuando es 0 no aparece. Por eso aquí no aparece la carga formal, porque no la colocamos. En el hidrógeno pasa lo mismo. Verifica por favor esta molécula, la carga formal no aparece, entonces debe darte 0 en todos los casos. Ahora miremos esta, el ozono. El oxígeno del centro, entonces sabemos que son 6 de valencia menos, tiene 2 enlaces menos 2 libres, eso me da una carga formal entonces de 2, de más 2, y efectivamente eso es lo que aparece en ese caso para el oxígeno. Para el ion amonio, aquí la carga formal del nitrógeno es 5, que son los de valencia, menos tiene 4 enlaces, no tiene ninguno libre, por eso me da más 1 y es lo que aparece ahí. Verifica todas las cargas formales, por favor. Hazlas con cuidado. Vamos a hacer una más por aquí. A ver, hagamos la de este fósforo. El fósforo es 5, está en el grupo del nitrógeno. Menos tiene 4 enlaces, no tiene ninguno libre, o sea que es más 1. Efectivamente, eso es lo que aparece. Y terminemos con este azufre aquí. El azufre es 6 de valencia, recuerda que está en el grupo del oxígeno. Menos tiene 2 enlaces, menos tiene 2 libres. Eso me da entonces más 2 y evidentemente eso es lo que tenemos ahí. Entonces ya tenemos todas las cargas formales de todos los átomos y recuerda que aquí si es 0 no aparece. Entonces vamos a la siguiente regla que dice, si la carga formal del átomo central es igual a la carga neta de la molécula o si es negativa, entonces la estructura es correcta y se termina el proceso. Eso nos ha pasado en el caso del agua, que aquí ya está completo, del fluoruro de boro y en el caso del ion amonio. Hemos hecho ya la estructura de Lewis, no hay nada más que hacer. En los ejemplos se han enmarcado las estructuras correctas, entonces las que mencionamos ahí. Observa que el boro se cierra con 6 electrones. Y el siguiente punto entonces es, en caso contrario, digamos, las moléculas restantes, modificar la estructura formando un doble enlace en torno al átomo central desplazado, desplazando un par no enlazante del ligando negativo al átomo central, lo que cancela un par de cargas formales, una negativa y otra positiva. Repetir este proceso hasta, primero, si el átomo central es de segundo periodo, entonces que cierre la capa, o sea que complete los 8 electrones. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos el ozono, ¿sí? Teníamos aquí la carga formal de más 2 en el caso del oxígeno. Vamos a desplazar un par de estos a formar doble enlace y tenemos aquí ya ese doble enlace formado. Con ese doble enlace, fíjate que las cargas formales, la del oxígeno
cayó, mira que era más 2 y ahora es más 1, y la del otro, del que se quitó el par, era menos y ahora no aparece, es cero. Mira que la carga formal al sumar estas dos da cero, ¿sí? Porque la molécula no tiene carga. Entonces, si yo sumo menos y más, eso me da cero. Esta es una estructura ya posible para el ozono. Hicimos para el monóxido, hacemos lo mismo, desplazamos un par de electrones aquí y lo colocamos como doble enlace. En este caso tenemos el oxígeno con una carga formal de cero y el carbono también. Esta sería una estructura muy válida, ¿cierto? Ya que las cargas formales en cero son las más adecuadas. Sin embargo, vemos ahí que, por ejemplo, el carbono no está completando octeto. Más adelante miramos esta cuestión. En el caso del monóxido de nitrógeno, entonces hacemos lo mismo, pero fíjate que aquí el nitrógeno quedó con un electrón desapareado. Esto es un radical libre. El de oxígeno ya tiene sus 8 completos. En el caso aquí de este ácido, el ácido metanoico, desplazamos entonces, mira, nuevamente del oxígeno que tiene la carga formal hacia el carbono o hacia el átomo central, formamos doble enlace y las cargas formales ahora dan cero. Entonces podemos decir que esta estructura, por ejemplo, o estas que nos dieron cero, son ya posiblemente terminadas. Vamos al el ion nitrato, hacemos lo mismo, desplazamos de alguno, mira que no importa de cuál de los tres porque son iguales. Entonces digamos desplazamos de este y disminuimos la carga formal en este, pero aún tenemos cargas formales. Aquí en el caso del etino, hacemos lo mismo, desplazamos un par de electrones aquí, ¿sí? Y nos queda un doble enlace, pero aún nos queda aquí cargas formales, entonces podemos seguir desplazando otro y finalmente tenemos esta estructura sin cargas formales y con el octeto completo. Y la parte otra dice, si el átomo central es del tercero o más periodos, este tenga una carga formal nula o se hayan formado dos dobles enlaces, se rodean de más de 8 electrones por tener orbitales disponibles. Ese es en el caso, ejemplo, del azufre. Entonces, desplazamos electrones, disminuimos cargas formales y mira que el azufre, por ejemplo, finalmente en esta estructura, tiene alrededor 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones, no 8, ¿sí? Porque aquí puede tener un teto expandido. El fósforo lo mismo, tiene 10 electrones, puede tener un teto expandido. Y el azufre aquí también tiene 2, 4, 8, 10 electrones. Entonces hemos aquí completado estas cargas formales, las hemos bajado a cero y hemos eh, llenado entonces el átomo central con más de 8 porque es posible luego del tercer periodo. Y finalmente, si hay estructuras que tienen más de una carga formal, por ejemplo, tenemos estas dos estructuras. Entre estas dos, ¿cuál se prefiere? Se prefiere la que está aquí porque sus cargas formales, si vemos en todos los casos, son cero. Puedo tener estas opciones aquí, por ejemplo, con doble enlace en el cloro, no tengo cargas formales. O puedo tener aquí esta con he cambiado el átomo central. Fíjate que cambié el átomo central, las cargas formales son más altas. Entonces, esto es por si quieres ensayar otras posibles estructuras, pues las cargas formales nos dicen que no son adecuadas. En algunos casos, por ejemplo, las cargas formales se pueden mover, yo puedo mover de aquí, sí, o puedo mover lo contrario. Entonces la cuestión es que este doble enlace puede estar aquí o puede estar aquí. Y lo simbolizamos de esta forma. Eso pasa cuando tenemos estructuras resonantes. Lo mismo pasa en el ion nitrato. Con esto en mente, entonces, mira esas estructuras que están aquí. Si deseas ver el siguiente video, también nos vamos a hacer esto un poco más intuitivo y considerando un poco, digamos, menos las reglas. Nos vemos en el siguiente tema.